El brillo dorado de la alianza resbaló por el mármol italiano de la entrada, rebotando contra los escalones con un eco metálico que cortó el silencio del lujoso apartamento barcelonés. Selene Duarte observó cómo su matrimonio de 7 años rodaba hasta detenerse junto a la puerta, mientras las fotografías que acababa de recibir por mensaje temblaban en su mano libre. Dorian Varela, su esposo, el brillante empresario que construyó un imperio inmobiliario desde cero, estaba ahí, besando apasionadamente a su secretaria en el despacho que ella misma había decorado con tanto esmero. Pero no era solo un beso. Las imágenes mostraban una intimidad que hablaba de meses, quizás años de engaño sistemático. «Selene, ¿estás en casa?». La voz de Dorian resonó desde el vestíbulo principal, seguida del sonido familiar de sus llaves cayendo en la consola de cristal. Sus pasos se acercaban, pero ella ya no era la misma mujer que había desayunado con él esa mañana, sonriendo mientras él hablaba de sus reuniones importantes. El teléfono vibró nuevamente. Más fotos, más evidencias, más años de su vida convertidos en una mentira perfectamente orquestada. Con una calma que la sorprendió a sí misma, Selene recogió su bolso de diseño, subió las escaleras hacia su dormitorio y comenzó a empacar solo lo esencial. Afuera, las luces del Passeig de Gracia comenzaban a parpadear con la llegada del atardecer, pero para ella, algo mucho más grande que un día estaba llegando a su fin. Las campanadas de la Catedral de Barcelona marcaban las 9 de la mañana, cuando Selene Duarte cerró por última vez la puerta del apartamento que había sido su hogar durante los últimos 5 años. En sus manos llevaba únicamente una maleta de cuero italiano y la determinación que había encontrado entre las ruinas de su matrimonio. El peso de la decisión no la abrumaba, al contrario, sentía una extraña ligereza, como si hubiera estado cargando una piedra invisible durante años y finalmente la hubiera soltado. El barrio gótico la recibió con sus calles empedradas y el aroma de café recién hecho que se filtraba desde las terrazas matutinas. Cada paso que daba la alejaba no solo físicamente, sino emocionalmente del hombre que creyó conocer. Dorian Varela había sido su mundo, su futuro, su compañero de sueños, hasta que las fotografías destrozaron esa ilusión de una manera tan brutal que aún sentía el eco del impacto. Barcelona despertaba a su ritmo habitual. Los comerciantes abrían sus tiendas con la parsimonia típica de quien conoce cada ritual matutino. Los turistas comenzaban sus recorridos fotográficos por la Rambla, y los ejecutivos caminaban presurosos hacia sus oficinas con teléfonos pegados al oído. Selene se fundió en esa sinfonía urbana, pero por primera vez en años, no como la esposa de alguien, sino como una mujer con nombre propio y decisiones propias. La noche anterior había sido como cualquier otra. Él llegó tarde, como siempre, con esa sonrisa encantadora que solía desarmarla y una excusa perfectamente elaborada sobre reuniones que se extendían. «El proyecto de Lisboa está en una fase crítica, mi amor», le había dicho mientras la besaba en la frente con una ternura que ahora le parecía obscena. «Pronto podremos tomarnos esas vacaciones en la Toscana que tanto quieres». Mentiras. Todo había sido una cadena interminable de mentiras sofisticadas, una obra de teatro donde ella había sido la única actriz que no conocía el guión real. Durante 7 años había interpretado el papel de la esposa comprensiva, la mujer que esperaba pacientemente mientras él construía su imperio, la compañera que sacrificaba sus propios sueños profesionales para apoyar los de él. El mensaje había llegado de un número desconocido, sin texto, solo imágenes que hablaban por sí solas. Dorian y su secretaria, Valeria, en poses que no dejaban lugar a interpretaciones.
No era una aventura reciente, la comodidad entre ellos, la intimidad evidente, las caricias naturales. Todo gritaba una relación consolidada, una doble vida que él había mantenido con una precisión quirúrgica. Lo que más la había perturbado no era la infidelidad en sí misma, sino la realización de que había estado viviendo una ficción tan elaborada que había llegado a dudar de su propia percepción. ¿Cuántas veces había sentido que algo no encajaba? ¿Cuántas veces había expresado sus preocupaciones solo para que Dorian las minimizara con esa habilidad magistral que tenía para hacer que sus dudas legítimas parecieran inseguridades neuróticas? «Estás siendo paranoica, cariño», le había dicho la última vez que mencionó las llamadas telefónicas que él respondía fuera de la habitación. «Es normal que tenga conversaciones privadas de trabajo. ¿No confías en mí?» Y como siempre, ella había terminado disculpándose por su comportamiento celoso, prometiendo ser más comprensiva con las exigencias de su carrera empresarial. Selene se detuvo frente al mercado de la boquería, observando cómo la vida continuaba su curso normal, mientras la suya se desmoronaba y se reconstruía simultáneamente. Las voces de los vendedores pregonando sus productos, el color vibrante de las frutas frescas, el bullicio de los turistas negociando precios. Todo parecía pertenecer a un mundo paralelo al caos emocional que llevaba dentro. Se preguntó cuántas veces había paseado por estas mismas calles mientras Dorian construía su castillo de engaños con la precisión de un arquitecto de mentiras. Su teléfono vibró insistentemente. 20 llamadas perdidas de Dorian, 15 mensajes de texto que pasaron de la confusión inicial al pánico cuando encontró la nota que le había dejado sobre la mesa de la cocina. Las fotografías lo dicen todo. «No me busques, no me sigas, esto se acabó para siempre». Pero Selene no iba a huir para siempre. No era esa clase de mujer. Durante su matrimonio había puesto su carrera como arquitecta en segundo plano para apoyar los sueños de él, pero nunca había perdido su esencia profesional completamente. Era como si hubiera guardado una parte de sí misma en una caja fuerte emocional, esperando el momento adecuado para liberarla. Ese momento había llegado. Recordó vívidamente sus primeros años como arquitecta, cuando trabajaba 14 horas diarias en proyectos que la emocionaban hasta el punto de olvidarse de comer. Recordó la sensación de crear espacios que mejoraban la vida de las personas, de transformar visiones abstractas en realidades concretas de acero, cristal y vida humana. Todo eso lo había sacrificado gradualmente en el altar de un matrimonio que ahora descubría había sido una ilusión cuidadosamente orquestada. El estudio de arquitectura, donde había trabajado antes del matrimonio, estaba a solo 10 minutos caminando desde donde se encontraba. Ramón Mendoza, su antiguo mentor, había intentado contactarla varias veces durante los últimos años, invitándola a colaborar en proyectos que sabía que la entusiasmarían. Siempre había declinado cortésmente, explicando que sus responsabilidades como esposa no le permitían comprometerse con la intensidad que la arquitectura requería. Con cada paso que daba hacia el estudio, Selene sintió que una parte de sí misma, adormecida durante años, comenzaba a despertar. No era solo la profesional que había dejado atrás. Era la mujer que tomaba decisiones basadas en sus propias convicciones, que confiaba en su instinto, que no necesitaba la aprobación de nadie más para validar sus elecciones. Las calles de Barcelona le ofrecían una sinfonía de posibilidades. Cada esquina que doblaba la alejaba más del apartamento donde había vivido como una versión disminuida de sí misma y la acercaba más hacia una vida que podía construir desde cero, sin compromisos que no fuera capaz de mantener, sin promesas que requirieran el sacrificio de su autenticidad.
Cuando finalmente se detuvo frente al edificio donde Ramón tenía su estudio, Selene sintió que no estaba simplemente visitando a un antiguo jefe. Estaba recuperando una parte fundamental de su identidad que había permitido que se marchitara lentamente en nombre de un amor que ahora comprendía nunca había sido real. El estudio de Ramón Mendoza conservaba exactamente la misma esencia bohemia y creativa que Selene recordaba. Ventanas enormes que capturaban la luz mediterránea como si fueran colectores de inspiración. Mesas de dibujo dispersas con proyectos a medio terminar que hablaban de creatividad en constante ebullición, y el aroma característico de café oscuro y papel de calco que había definido sus primeros años como profesional. Era como entrar a una máquina del tiempo que la transportaba directamente hacia la persona que había sido antes de convertirse en la señora Varela. Selene Duarte, murmuró Ramón desde detrás de una columna de planos arquitectónicos, sus gafas de lectura resbalando por su nariz con esa familiaridad que solo dan décadas de trabajo intelectual intenso. Han pasado 5 años desde que te convertiste en la señora Varela y decidiste que el diseño residencial doméstico era más importante que la arquitectura comercial innovadora. El comentario tenía un filo que Selene merecía completamente. Había abandonado su carrera en pleno despegue cuando estaba a punto de convertirse en socia junior del estudio para dedicarse completamente a ser la esposa perfecta de un empresario en ascenso meteórico. Dorian había sido muy sutil al respecto. Nunca le dijo directamente que dejara de trabajar, pero había logrado que ella misma tomara esa decisión a través de pequeñas manipulaciones disfrazadas de preocupación amorosa y ambición compartida. «Tu carrera es importante, mi amor», le había dicho durante una de esas conversaciones que parecían discusiones de pareja, pero que en retrospectiva reconocía como sesiones de condicionamiento emocional. Pero imagina lo que podríamos lograr si concentras toda esa energía brillante en construir algo juntos. Además, con mi horario tan demandante, necesito saber que tienes tiempo para nosotros, para crear el hogar que merecemos. Palabras que en su momento le habían parecido románticas. Visiones de un futuro compartido donde sus talentos se complementarían perfectamente. Ahora entendía que habían sido las primeras piedras de una prisión emocional construida con tanta maestría que ella misma había puesto los barrotes sin darse cuenta. «Creo que cometí un error», admitió Selene, sintiendo cómo las palabras liberaban una presión que había estado acumulándose en su pecho durante años, como vapor en una olla express. Varios errores monumentales, en realidad. Ramón dejó los planos sobre la mesa y la observó con esa mirada analítica que recordaba vívidamente de sus días como mentor, cuando él la retaba a encontrar soluciones arquitectónicas más innovadoras, más arriesgadas, más auténticamente suyas. Era la misma mirada que había extrañado sin saberlo durante todos estos años de conversaciones domésticas sobre horarios, compromisos sociales y la gestión eficiente de un hogar que nunca se había sentido verdaderamente como el suyo. «¿Y qué te trae de vuelta a mi estudio después de tanto tiempo?», preguntó Ramón, aunque había algo en su tono que sugería que ya intuía que las razones no eran exactamente profesionales. «Porque dudo mucho que tu esposo esté encantado con tu regreso al mundo laboral competitivo y demandante. Dorian ya no es parte de mi vida». Las palabras salieron con una firmeza que sorprendió a ambos. Selene había imaginado que sería más difícil verbalizarlo, que necesitaría explicaciones elaboradas, justificaciones emocionales, tal vez incluso lágrimas de catarsis. Pero la verdad tenía su propia fuerza gravitacional, su propia contundencia que no requería adornos retóricos.
En las últimas 18 horas, desde el momento en que vio esas fotografías devastadoras, había comenzado a recordar todos los patrones que había ignorado, todas las señales de alerta que había minimizado sistemáticamente en nombre del amor y la comprensión matrimonial. Los constantes retrasos que siempre tenían explicaciones lógicas y detalladas. Las llamadas telefónicas que respondía fuera de la habitación, alegando que no quería molestarla con asuntos aburridos de trabajo. Los viajes de negocios que se extendían misteriosamente, siempre con justificaciones relacionadas con oportunidades inesperadas o complicaciones de último minuto. La forma sutil pero constante en que había comenzado a criticar su apariencia, sugiriendo cambios que la hacían sentir insegura sobre aspectos de sí misma que antes nunca había cuestionado. Ha estado engañándome durante meses, probablemente años, continuó Selene, su voz ganando fuerza y claridad con cada palabra que pronunciaba. Y lo peor no es la traición sexual en sí misma, sino darme cuenta de cómo permití que me convenciera sistemáticamente de que era una esposa celosa e insegura cada vez que mi instinto femenino me decía que algo fundamentalmente importante no estaba bien en nuestra relación. Ramón se quitó las gafas y las limpió lentamente con un paño de microfibra, un gesto que Selene recordaba vívidamente de sus conversaciones más serias en el pasado, cuando discutían no solo arquitectura, sino filosofía del diseño, ética profesional y el papel de los creativos en la transformación social. Era su manera de ganar tiempo para procesar información compleja antes de ofrecer una respuesta considerada. Gaslighting, murmuró finalmente, usando el término inglés que había adquirido popularidad psicológica en los últimos años. Manipulación de la percepción de la realidad. ¿Y qué piensas hacer ahora que has recuperado la claridad sobre lo que realmente estaba sucediendo? Reconstruir todo, mi carrera, mi autoestima, mi capacidad de confiar en mi propio juicio, desde los cimientos, si es necesario. El teléfono de Selene volvió a vibrar insistentemente. Esta vez no era Dorian, sino su mejor amiga, Claudia, quien probablemente ya había sido contactada por un marido desesperado buscando aliados emocionales que pudieran convencer a la esposa fugitiva de que estaba tomando decisiones irracionales en un momento de crisis temporal. Selene rechazó la llamada sin hesitación. No estaba lista para explicaciones, para el coro predecible de voces bien intencionadas que le dirían que los matrimonios pasaban por crisis superables, que tal vez podrían solucionarlo con terapia de pareja, que no tomara decisiones drásticas y irreversibles en caliente. Pero esto no era una decisión tomada en caliente emocional. Era el resultado de años de pequeñas humillaciones que había normalizado gradualmente, de red flags que había pintado de verde a fuerza de autoconvencimiento y racionalización, de una intuición femenina que había silenciado sistemáticamente para mantener la paz en una relación que ahora comprendía nunca había sido equilibrada ni respetuosa. «Tengo un proyecto que podría interesarte enormemente», dijo Ramón, reorganizando algunos documentos sobre su mesa con esa eficiencia característica que ella recordaba. Un complejo residencial innovador en Sitges. El cliente quiere algo revolucionario, sustentable, con vista al Mediterráneo. Es exactamente el tipo de desafío arquitectónico que solías adorar, que te mantenía despierta hasta las 3 de la madrugada dibujando variaciones y refinando conceptos. Selene sintió un cosquilleo familiar en el pecho, la misma emoción eléctrica que solía sentir ante un lienzo arquitectónico en blanco lleno de posibilidades infinitas.
Había olvidado completamente esa sensación. Había dejado que se desvaneciera lentamente durante años, mientras se dedicaba a perfeccionar la decoración de un hogar que nunca había sido verdaderamente suyo, a planificar cenas que impresionaran a los socios de Dorian, a ser la anfitriona perfecta de una vida social que no reflejaba sus verdaderos intereses ni valores. Durante los últimos 5 años, había canalizado su creatividad hacia proyectos domésticos menores, reorganizar el apartamento, elegir mobiliario, coordinar con decoradores para eventos sociales. Había sido como usar un bisturí de cirujano para cortar papel, desperdiciar un talento específico y cultivado en tareas que cualquier persona con buen gusto podría haber realizado igualmente bien. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Selene, sorprendiéndose a sí misma por la velocidad de su respuesta. No había calculado implicaciones, no había pesado pros y contras, no había consultado con nadie más. Simplemente había reconocido una oportunidad y había decidido tomarla, como solía hacer antes de que Dorian la entrenara a dudar sistemáticamente de sus impulsos profesionales. «Mañana mismo si quieres», respondió Ramón con una sonrisa que indicaba que había esperado exactamente esa reacción. Pero antes necesitas saber algo importante. Este proyecto requiere dedicación completa, viajes frecuentes entre Barcelona y Sitges, reuniones nocturnas con ingenieros, presión de deadlines ajustados. No es algo que puedas hacer a tiempo parcial manteniendo responsabilidades domésticas tradicionales. Selene entendió que Ramón no solo le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba ofreciendo una prueba de su compromiso real con su propia recuperación profesional. Le estaba preguntando si estaba dispuesta a priorizar su carrera con la misma intensidad que había priorizado su matrimonio durante los últimos años. «Perfecto», respondió sin vacilación. «Ya no tengo responsabilidades domésticas que me limiten». 3 semanas después, Selene estaba en la terraza de su nuevo apartamento temporal en Sitges, observando cómo el sol mediterráneo se hundía en el horizonte, pintando el cielo con gradaciones de naranja y púrpura, mientras revisaba los planos preliminares del complejo residencial que estaba diseñando. Por primera vez en años, se sentía completamente ella misma, profesional competente, creativa sin restricciones, independiente sin disculpas. El proyecto había despertado en ella una pasión que había olvidado que podía experimentar, una sensación de propósito que iba más allá de ser útil o agradable para otras personas. Su teléfono mostró otra llamada perdida de Dorian. Llevaba contando meticulosamente 237 en total, desde el día que había dejado la alianza rodando por el suelo de mármol. También había recibido ramos de flores que llegaban a cualquier hora del día, cartas manuscritas con su letra elegante suplicando una conversación, y hasta una visita de su suegra, Patricia, quien había aparecido en Sitges con ojos llorosos, suplicándole que no destruyera la familia por un malentendido que se podía solucionar con comunicación madura. Pero lo que más la había fortalecido y clarificado su perspectiva había sido la conversación que había tenido con Valeria, la secretaria de Dorian, 3 días después de su partida. La mujer había aparecido en el estudio de Ramón, nerviosa y arrepentida, para confesar que la relación con Dorian había durado 2 años completos, no meses como había imaginado inicialmente. Él me decía constantemente que su matrimonio era solo por conveniencia social y financiera, que no se divorciaba porque le complicaría enormemente los negocios en una fase delicada de expansión. Había admitido Valeria entre lágrimas que parecían genuinas. Me prometía que después del proyecto de Lisboa, cuando tuviera más estabilidad económica, estaríamos juntos, oficialmente. Incluso, habíamos comenzado a buscar apartamentos juntos en secreto. Céline
Había escuchado la confesión sin sorpresa, pero con una creciente sensación de claridad sobre el nivel de premeditación de la traición. Por supuesto que Dorian había usado la misma estrategia psicológica con ambas mujeres, manteniéndolas en mundos paralelos con promesas perfectamente calibradas para cada situación específica. Era un maestro de la manipulación emocional, capaz de hacer que cada mujer sintiera que era especial, que era la elegida, que era la que realmente entendía su verdadera naturaleza. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Valeria mencionó los comentarios despectivos que Dorian hacía sobre su esposa durante sus encuentros íntimos en hoteles de Barcelona. Cómo se burlaba de su ingenuidad profesional, de su dependencia emocional excesiva, de lo fácil que era mantenerla contenta con atención básica y gestos románticos superficiales. Palabras que habían convertido los 7 años de su matrimonio en una broma privada entre amantes, en una fuente de entretenimiento para las sesiones de sexo extramatrimonial. Decía que eras como una mascota bien entrenada. Había continuado Valeria, sin darse cuenta del daño que cada palabra infligía. Que podía predecir exactamente cómo reaccionarías a cualquier situación, que tenías rutinas emocionales que podía manejar con los ojos cerrados. Esa noche, Selene había llorado por última vez por Dorian Varela. No de tristeza romántica, sino de rabia purificadora contra sí misma por haber permitido que alguien la subestimara tanto, por haber entregado su autonomía emocional a una persona que había demostrado ser fundamentalmente incapaz de respeto básico. Al día siguiente había contratado al abogado de divorcios más agresivo y respetado de Barcelona, un hombre que había ganado casos aparentemente imposibles contra empresarios que intentaban ocultar assets durante procedimientos de separación. Ahora, mientras contemplaba el diseño arquitectónico que estaba creando, líneas limpias que aprovechaban la brisa marina natural, espacios que dialogaban orgánicamente con el entorno mediterráneo, sostenibilidad que no comprometía la belleza estética, sino que la realzaba. Sentía que estaba diseñando también su nueva existencia. Cada decisión arquitectónica era un acto de recuperación de su identidad profesional. Cada línea dibujada en los planos era una declaración de independencia creativa. Su laptop mostró un nuevo email que había estado esperando. Era de un prestigioso estudio de arquitectura en Madrid, interesado en colaborar con ella después de ver su trabajo inicial en Sitges, a través de contactos profesionales. Otra puerta que se abría. Otra posibilidad de crecimiento que había creído perdida para siempre, otra confirmación de que su talento no había desaparecido durante los años de letargo doméstico, sino que simplemente había estado esperando la oportunidad de resurgir. Dorian había aparecido en Sitges el día anterior, desesperado y descompuesto, suplicando una conversación que, según él, lo aclararía todo y les daría la oportunidad de sanar juntos como pareja madura. Selene lo había observado desde la ventana de su apartamento, elegante como siempre, atractivo, de esa manera mediterránea que una vez la había cautivado completamente, con esa presencia magnética que había dominado cualquier habitación donde entrara durante los años de su matrimonio. Pero ahora solo veía a un hombre que había jugado con su vida como si fuera una pieza de ajedrez en un tablero que solo él conocía, que había apostado su estabilidad emocional en un juego de poder donde ella nunca había sido verdaderamente una participante, sino un objeto a ser manipulado. La atracción había desaparecido completamente, reemplazada por una especie de curiosidad científica sobre cómo había permitido que esa persona ejerciera tanto control sobre sus decisiones durante tanto tiempo. No bajó a verlo, no respondió cuando gritó su nombre desde la calle, no se asomó cuando él permaneció parado frente al edificio durante casi 2 horas.
Simplemente cerró las cortinas y continuó trabajando en sus planos arquitectónicos, porque había entendido algo fundamental. El perdón no era automáticamente reconciliación, y la reconciliación requería un respeto mutuo que él había demostrado ser constitutivamente incapaz de ofrecer. Su hermana Clara había llegado esa misma tarde desde Valencia, trayendo con ella el apoyo incondicional que Selene necesitaba, pero también la perspectiva externa que había perdido durante años de aislamiento gradual de su círculo de apoyo original. Siempre supe que había algo profundamente raro en él, había confesado Clara, mientras compartían una botella de albariño en la terraza con vista al Mediterráneo. Pero nunca supe cómo decírtelo, sin sonar como una hermana celosa o sobreprotectora que no quería verte feliz. ¿Qué específicamente te parecía raro? Había preguntado Selene, aunque intuía la respuesta y necesitaba escucharla verbalizada por alguien que la conocía desde antes de Dorian. La manera en que te hablaba, como si fueras un accesorio inteligente, pero ultimately dispensable, y como siempre tenía una explicación lista para que tus opiniones fueran incorrectas o exageradas. Te fue quitando confianza en tu propio juicio tan gradualmente que ni siquiera te diste cuenta del proceso de erosión. Esa revelación había sido el punto de ruptura emocional definitivo. No era solo infidelidad sexual lo que había terminado su matrimonio, era manipulación psicológica sistemática, erosión calculada de su autoestima, una relación construida deliberadamente sobre el desequilibrio de poder donde él mantenía control total y ella proporcionaba estabilidad emocional y validación social sin recibir respeto genuino a cambio. Dorian no había sido solo infiel, había sido emocionalmente abusivo de una manera tan sofisticada y gradual que había logrado que ella misma dudara de su propia percepción de la realidad. Había usado técnicas de manipulación que convertían cada conflicto en una oportunidad para reforzar su dependencia emocional y su inseguridad sobre su capacidad de juicio. 6 meses después del día en que la alianza de matrimonio rodó por el suelo de mármol italiano, Selene Duarte inauguró su propia firma de arquitectura sostenible en una oficina luminosa con vista panorámica al Puerto Olímpico de Barcelona. El complejo residencial de Sitges no solo había sido un éxito rotundo de crítica y ventas, sino que había ganado el Premio Nacional de Arquitectura Sustentable, catapultando su carrera individual a un nivel que nunca había imaginado posible, ni siquiera en sus fantasías más ambiciosas de los primeros años como profesional. La ceremonia de inauguración de Duarte Arquitectura Sostenible reunió a lo más selecto del mundo arquitectónico catalán, así como a periodistas especializados, potenciales clientes internacionales y colegas que habían seguido su trabajo durante las últimas décadas. Ramón estaba ahí, orgulloso como un padre que ve triunfar a su hija en un campo que él había ayudado a formar. Clara había viajado desde Valencia con su familia completa, incluyendo los niños que ahora veían a su tía como un modelo de determinación y éxito profesional. Incluso algunos clientes potenciales habían volado específicamente desde Madrid, Lisboa y Milán para conocer personalmente a la arquitecta que estaba revolucionando el diseño ecológico mediterráneo con propuestas innovadoras que no sacrificaban la belleza estética por la responsabilidad ambiental. Selene llevaba un traje azul marino de corte impecable, elegido específicamente porque la hacía sentir poderosa, profesional y absolutamente en control de su propia imagen. Su cabello, que había dejado crecer durante estos meses de reconstrucción personal, caía en ondas naturales sobre sus hombros. Pero el cambio más notable era la confianza que irradiaba sin esfuerzo, la seguridad en sí misma que había recuperado después de años de ser sistemáticamente minada por alguien que se suponía debía ser su mayor apoyo.
Si están disfrutando esta celebración tanto como yo, por favor compartan este momento especial dándole me gusta al post en nuestras redes. Y si quieren seguir viendo historias de mujeres que transformaron sus vidas completamente, suscríbanse al canal, porque tenemos muchas más historias increíbles de superación y empoderamiento femenino en camino, murmuró discretamente hacia su hermana, quien estaba grabando contenido para las redes sociales profesionales que habían comenzado a desarrollar para documentar su journey empresarial. En medio de la recepción, mientras conversaba animadamente con un inversionista inmobiliario de Londres sobre posibles colaboraciones internacionales, Selene notó una figura familiar cerca de la entrada del salón. Dorian Varela, impecablemente vestido como siempre había sido, observándola desde la distancia con una expresión que mezclaba admiración, arrepentimiento y algo que podría haber sido orgullo genuino. Por un momento que se sintió más largo de lo que realmente fue, sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente exitosa y conversaciones profesionales estimulantes. Él levantó una copa de champán en un gesto que podría haber sido de felicitación sincera o de rendición elegante. Selene reconoció el gesto como típicamente suyo, ambiguo, sofisticado, diseñado para ser interpretado de múltiples maneras según le conviniese a su narrativa personal del momento. Selene sintió absolutamente nada. Ni rabia residual, ni tristeza nostálgica, ni siquiera una punzada de lo que una vez había sido amor apasionado. Solo una especie de indiferencia serena que la sorprendió por su completitud emocional. Durante meses había temido ese momento, el encuentro inevitable en una ciudad como Barcelona, donde los círculos profesionales y sociales a menudo se solapan de maneras impredecibles. Había imaginado que sentiría algo intenso, dolor reactivado, ira justificada, incluso una punzada de nostalgia por los momentos buenos que indudablemente habían existido durante los primeros años de su relación. Pero la mujer que estaba celebrando el lanzamiento exitoso de su empresa no era la misma que había recogido una alianza del suelo 6 meses atrás. Era alguien fundamentalmente nuevo, alguien que había recuperado no solo su carrera profesional, sino su dignidad completa, su capacidad de respetarse a sí misma, su habilidad de tomar decisiones basadas en sus propios valores sin necesidad de validación externa. Ramón se acercó con una sonrisa cómplice que había perfeccionado durante décadas de navegar eventos profesionales llenos de subtextos personales. «Tu exmarido está aquí», murmuró discretamente, con el tono de alguien que había estado monitoreando la situación y estaba preparado para intervenir si fuera necesario. «Lo sé», respondió Selene, sin apartar la mirada de la conversación que estaba manteniendo con el inversionista londinense sobre un proyecto potencial en la Costa Brava. «Y honestamente, no me importa en absoluto». La respuesta no era forzada ni defensiva. No era una afirmación vacía, diseñada para proyectar fortaleza que no sentía realmente. Era simplemente la verdad más pura. Dorian había perdido completamente el poder de afectar sus emociones porque había perdido toda relevancia en su vida reconstruida. Era como observar a un extraño que una vez había conocido en circunstancias diferentes, en una versión anterior de sí misma que ya no existía. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se retiraban después de conversaciones que habían generado al menos 5 oportunidades de colaboración internacional, Selene encontró una nota doblada en su bolso de diseño. Letra de Dorian, por supuesto, elegante y familiar. «Estoy genuinamente orgulloso de lo que has logrado. Siempre supe que eras excepcional, aunque claramente no supe valorarte adecuadamente. ¿Podríamos hablar alguna vez, solo como amigos que una vez se importaron mutuamente?»
Selene leyó la nota una vez, completamente, procesando cada palabra y la psicología detrás de cada frase cuidadosamente elegida. Luego la depositó en el cubo de basura más cercano sin un segundo de vacilación o consideración adicional. No había nada que hablar. No había amistad posible con alguien que había demostrado tan claramente su incapacidad para el respeto básico. No había valor en mantener conexiones con personas que habían elegido tratarla como algo menos que lo que valía durante los años más importantes de su desarrollo como mujer adulta. Su nueva vida no tenía espacio para personas que habían elegido usar su confianza como un arma contra ella, que habían convertido su amor en una herramienta de manipulación, que habían tomado su lealtad y la habían transformado en una fuente de entretenimiento privado. Esa noche, mientras contemplaba las luces de Barcelona desde su nueva oficina, con los planos de 3 proyectos internacionales diferentes extendidos sobre su mesa de trabajo, Selene reflexionó sobre el journey emocional y profesional que había recorrido. No había sido fácil. Había días en que la soledad parecía insoportable, noches en que dudaba si había tomado la decisión correcta al destruir completamente una vida que había construido durante 7 años. Pero cada proyecto completado con excelencia, cada cliente satisfecho que recomendaba su trabajo, cada reconocimiento profesional que llegaba, había sido una confirmación acumulativa de que había elegido el camino correcto. Su teléfono mostró un mensaje de un cliente potencial en Milán, interesado en discutir un proyecto de vivienda sostenible en la Lombardía que requeriría su participación durante al menos 6 meses del año siguiente. Otra oportunidad extraordinaria. Otro país donde podría aplicar su visión arquitectónica, otra posibilidad de crecimiento profesional que el matrimonio con Dorian nunca le habría permitido explorar debido a sus necesidades constantes de atención y validación. 2 años después de que la alianza de matrimonio rebotara contra el mármol italiano de la entrada de su antiguo hogar, Selene Duarte recibió la llamada telefónica que cambiaría definitivamente su percepción de lo que era posible en su vida profesional. Estaba en su oficina de Barcelona, ahora expandida a 3 plantas completas de un edificio histórico restaurado en el Eixample, cuando la llamada llegó directamente desde Ginebra. Señora Duarte, es un honor extraordinario informarle que ha sido elegida para recibir el Premio Europeo de Arquitectura Sostenible, anunció una voz formal con acento suizo impecable. Su trabajo en el complejo residencial de Sitges, así como sus proyectos posteriores en Milán y Lisboa, han sido reconocidos como revolucionarios en el campo de la arquitectura ecológica mediterránea. La ceremonia será en Ginebra el próximo mes y esperamos contar con su presencia. Selene colgó el teléfono y se permitió un momento de silencio absoluto para absorber la magnitud completa del reconocimiento. En 24 meses había pasado de ser una mujer traicionada que huía con una maleta hacia un futuro incierto, a ser una arquitecta reconocida internacionalmente con proyectos en 4 países diferentes y un equipo de 12 profesionales talentosos trabajando bajo su dirección creativa. Era una transformación que habría parecido imposible durante los años en que había permitido que sus sueños profesionales se marchitaran lentamente en nombre de un matrimonio que nunca había sido equilibrado. Su asistente, Marco, apareció en la puerta con una sonrisa radiante que iluminaba toda su cara. ¿Las buenas noticias que esperábamos sobre Ginebra? Las mejores posibles, respondió Selene, sintiendo como una ola de satisfacción genuina y merecida la recorría desde los pies hasta la cabeza, llenando cada célula de su cuerpo con una sensación de logro que era completamente suya,
que no dependía de la validación de nadie más para ser real y valiosa. Esa tarde, mientras revisaba los planos de su próximo proyecto, un complejo innovador de viviendas sostenibles en Oporto que combinaría la tradición arquitectónica portuguesa con tecnología de vanguardia y principios de vida comunitaria, reflexionó sobre el arsenal completo de red flags que había ignorado sistemáticamente durante su matrimonio con Dorian. Señales de alarma que ahora reconocía con una claridad cristalina que le permitía ayudar a otras mujeres a identificar patrones similares antes de que fuera demasiado tarde. La manera sutil pero constante en que había minimizado sus logros profesionales mientras magnificaba desproporcionadamente los suyos propios, creando una dinámica donde ella siempre parecía la versión menor de talento en la relación. Cómo había reescrito gradualmente la narrativa de su relación para convertirse siempre en el protagonista indisputable, mientras ella quedaba relegada al papel de supporting character, que existía principalmente para facilitar y aplaudir sus éxitos. La forma manipuladora en que había usado el amor como justificación para solicitudes que erosionaban sistemáticamente su independencia personal y profesional. Su habilidad maestra para convertir cada conversación sobre problemas legítimos de la relación en una sesión de gaslighting donde ella terminaba disculpándose por sus inseguridades injustificadas o su falta de comprensión hacia las presiones de su carrera empresarial. Pero el red flag más grande, el que ahora identificaba como el más peligroso de todos, había sido su resistencia sutil, pero implacable, a que ella mantuviera espacios genuinamente propios, amistades independientes que no giraran alrededor de él, intereses profesionales que no lo beneficiaran directamente, tiempo personal que no estuviera disponible para sus necesidades emocionales o logísticas. Todo disfrazado brillantemente de querer pasar más tiempo de calidad juntos o preocupación genuina por su bienestar en un mundo laboral que él pintaba como más agresivo y demandante de lo que ella podía manejar. Dorian había sido un manipulador de nivel maestro, un psicólogo emocional intuitivo que entendía exactamente cómo usar el amor como una herramienta de control. Pero su error fundamental había sido subestimar completamente la resiliencia de la mujer con la que se había casado. Había creído que podía mantenerla en un estado de dependencia emocional indefinidamente, sin darse cuenta de que su verdadera esencia profesional y personal seguía completamente intacta debajo de años de condicionamiento gradual. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara. Vi las noticias del premio en LinkedIn y literalmente grité de emoción en la oficina. Estoy tan orgullosa que podría explotar de felicidad. Mamá también vio la entrevista en El País. Dice que siempre supo que tenías madera de triunfadora internacional, incluso cuando eras niña y diseñabas casas de muñecas más elaboradas que algunos edificios reales. Selene sonrió profundamente recordando cómo había dudado de sí misma durante tanto tiempo, cómo había permitido que alguien más definiera sus capacidades y limitaciones. Ahora entendía que el éxito verdadero no era solo profesional, era la capacidad de vivir auténticamente sin concesiones, de tomar decisiones basadas en el autorrespeto inquebrantable, de construir una vida que no requiriera la aprobación de nadie más para validar su valor intrínseco como ser humano. Esa noche, en su apartamento personal con vista al Mediterráneo, un espacio que había diseñado completamente según sus gustos, sin concesiones ni compromisos estéticos o funcionales, Selene abrió una botella de champán Dom Perignon para celebrarlo completamente sola. No porque no tuviera con quién compartirlo, tenía un círculo social vibrante de colegas, amigos y conexiones profesionales
que valoraban genuinamente su compañía. Celebraba sola porque había aprendido que la celebración más importante y significativa era la que una se daba a sí misma, el reconocimiento interno de logros que no dependían de validación externa para ser reales. Al brindar frente al espejo de cuerpo completo de su habitación, vio a una mujer que había recuperado no solo su carrera profesional, sino algo mucho más valioso y fundamental: la capacidad inquebrantable de confiar en su propio juicio, de valorar su propia compañía, de construir una vida que no dependiera de la validación external para ser completa y satisfactoria. Dorian Varela había sido un capítulo significativo de su historia personal, pero nunca más sería el autor o editor de su destino. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino la base absolutamente necesaria de todas las relaciones saludables que podría construir en el futuro. Y había entendido con claridad total que la verdadera traición no había sido su infidelidad sexual, sino su intento sistemático de hacerla olvidar quién era realmente, de convencerla de que era menos capaz de lo que realmente era. Las mujeres que pasaban por traiciones similares necesitaban entender esta verdad fundamental. Los red flags no eran defectos de carácter de ellas por no haberlos identificado inmediatamente, sino estrategias deliberadas y sofisticadas de hombres que elegían manipular psicológicamente en lugar de amar genuinamente. La salida no era el perdón automático ni la reconciliación desesperada, sino la recuperación completa e inquebrantable de la propia dignidad. Y cuando eso sucedía realmente, cuando una mujer recordaba completamente su valor intrínseco y su capacidad de crear una vida extraordinaria por sí misma, no había vuelta atrás posible. No había espacio emocional para hombres que habían elegido tratarlas como menos de lo que valían. Había solo una vida nueva, construida sobre bases sólidas de autorrespeto y autonomía genuina que nadie más podría volver a erosionar. La alianza que había rodado por el mármol 2 años atrás no había sido solo el final de un matrimonio tóxico. Había sido el comienzo de una mujer que recordó que nunca había necesitado que nadie más completara su historia, que era perfectamente capaz de escribir capítulos extraordinarios por sí misma, y que merecía un respeto que solo ella misma podía garantizar completamente.